nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos hoy la misa votiva de la Santa Cruz. Jesucristo, Salvador nuestro, es el sacerdote principal del sacrificio de la misa. La oblación interior, que fue el alma del sacrificio de la cruz, perdura para siempre en el corazón de Cristo, que quiere nuestra salvación. Entonces Él mismo ofrece todas las misas que se celebran todos los días. Y la Iglesia nos enseña que el sacrificio de la misa, considerado en sí mismo, tiene este valor infinito, pero que el efecto que produce en nosotros es limitado y proporcional a nuestra disposición interior. Y la razón de esto está en que, en sustancia, como sabemos, el sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz, el cual tiene un valor infinito a causa de la dignidad de la víctima que es ofrecida y del sacerdote que lo ofrece, que es Cristo, en la cruz. Entonces es Él quien permanece en la misa como sacerdote principal y víctima, realmente presente y realmente ofrecida y sacramentalmente inmolada. Siempre, entonces, infaliblemente, en su plenitud infinita, incluso sin que nos demos cuenta, los efectos de la misa relativos a nosotros se extienden constantemente, dependiendo de nuestras disposiciones interiores. Entonces, en cada misa se ofrecen infaliblemente a Dios una adoración, una reparación y una acción de gracias de valor sin límites. Y eso en razón de la víctima ofrecida y del sacerdote principal, independientemente de las oraciones de la Iglesia, independientemente del fervor del que celebre la misa. Entonces es imposible adorar a Dios, reconocer mejor su soberano dominio sobre todas las cosas, sobre todas las almas, que por la inmolación sacramental del Salvador muerto por nosotros en la cruz. Y esa adoración que sube hacia Dios en todas las misas recae de alguna manera como fecundo rocío sobre la pobre tierra de nuestras almas para fertilizarlas espiritualmente. Y de la misma manera es imposible ofrecer a Dios una reparación más perfecta por las faltas que se cometen todos los días, y no se trata de una nueva reparación distinta de la reparación de Cristo en la cruz, sino que siendo sustancialmente el mismo sacrificio que el del Calvario, agrada a Dios más que lo que le desagradan todos los pecados de todos los hombres. Entonces, a veces podemos tener la tendencia a olvidarnos de agradecer a Dios sus gracias, como los leprosos curados por Jesús. De 10, solo uno regresó. Conviene por eso ofrecer con frecuencia misas de acción de gracias. Por cada misa celebrada por la oblación y la inmolación sacramental del Salvador en el altar, Dios obtiene infaliblemente una adoración infinita, una reparación y una acción de gracias sin límite. No olvidemos que el más alto fin del sacrificio de la misa es la glorificación de Dios. Sin embargo, por ser eso, precisamente, la glorificación de Dios tiene para nosotros otros efectos relativos. Entonces, la misa puede obtenernos para todas las gracias necesarias que necesitamos para la salvación. ¿Cuáles serían los efectos que la misa puede producir en nosotros? Como decía, aunque el sacrificio de la misa tenga en sí un valor infinito,
en razón de la víctima y del sacerdote, que es Cristo, los efectos que produce en nosotros son siempre limitados a causa de los obstáculos que nosotros le ponemos o los límites de nuestra misma disposición interior. La razón estriba en que la influencia de una causa universal solo está limitada por la capacidad de los sujetos que la reciben. Así, por ejemplo, el sol ilumina y calienta tanto a una sola persona como a 1000 que estén juntas. Entonces, la influencia de la Santa Misa en nosotros no está, pues, limitada más que por la disposición y el fervor de quienes la reciben. Entonces, el límite no proviene de Dios, sino de nosotros, de nuestras disposiciones, de nuestro fervor. Como dice Santo Tomás de Aquino, igual que uno recibe más el calor de un hogar si se aproxima a él, así nosotros nos beneficiamos tanto más de los frutos de una misa a la que asistimos con más espíritu de fe, de confianza en Dios, de amor y de piedad. Por razón, entonces, de que la misa, por ejemplo, facilita el arrepentimiento, se sigue que puede ser ofrecida por pecadores incluso endurecidos e impenitentes a los que no se podría esperar que llegaran a acercarse a Dios. El santo sacrificio puede obtenerles suficientes gracias de luz y de conversión. Incluso puede ser ofrecido, como el de la cruz, por todos los hombres vivos, incluso por los infieles. En segundo lugar, el espíritu del mal nada teme tanto como una misa, sobre todo cuando es celebrada con fervor y cuando muchos se unen a ella con espíritu de fe. Cuando el enemigo del bien choca con un obstáculo insuperable, es que en una iglesia un sacerdote consciente de su propia debilidad y de su pobreza ha ofrecido la omnipotente hostia y la sangre redentora de nuestro Señor. En tercer lugar, el sacrificio de la misa no solo perdona nuestros pecados, sino también la pena debida a nuestros pecados ya perdonados, ya se trate tanto de vivos como de difuntos. Este efecto es infalible, es decir, que siempre que estamos en la misa, si tenemos la disposición debida, siempre se nos perdonará la deuda que hemos adquirido por el pecado ya perdonado. Mas, sin embargo, la pena puede ser no perdonada en su totalidad, sino según la disposición de la providencia de Dios y el grado de nuestro fervor. Y finalmente, el sacrificio de la misa nos obtiene los bienes espirituales y temporales necesarios o útiles para nuestra salvación. Por eso, como lo recomendaba el Papa Benedicto XV, es necesario celebrar misas para obtener la gracia de una buena muerte, que es la gracia de las gracias, de la que depende nuestra salvación eterna. Conviene entonces que al asistir a la misa nos unamos con gran espíritu de fe, de confianza y de caridad al acto interior de oblación que perdura y perdurará para siempre en el corazón de Cristo. Mientras más nos unamos hacia nuestro Salvador en el momento de la consagración, mejor será nuestra comunión, que es una perfecta participación en este sacrificio. Ofrezcamos igualmente las contrariedades de todos los días, que será la mejor manera de llevar nuestra cruz, tal como el Señor nos lo ha pedido. Quiera Dios, entonces, que tengamos el pensamiento y la fortaleza de renovar esta oblación a Dios en el momento de nuestra muerte, de unirnos entonces, por medio de una gran caridad, a las misas que se celebrarán, al sacrificio de Cristo perpetuado en el altar. Podríamos hacer así del sacrificio de nuestra vida una oblación de adoración reparadora, de súplica y de acción de gracias, que
que sea verdaderamente el preludio de la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.